En estos últimos días he recibido muchísimos mensajes de todos ustedes en relación a detalles de la Academia de Ajedrez Sube tu Elo que inauguré y que están abiertas las inscripciones en este momento. Y este video viene a ser una respuesta a la pregunta más importante que me han hecho en todos estos días y es, no sé si me servirá o no. No sé si voy a aprender o no en la academia. Así que hice un video en donde es una clase real, promedio, normal, que tendrían ustedes en la academia. Es decir, es una horita de una clase que ya acabo de grabar y que, bueno, a esto hay que agregarle que en la clase en vivo vas a tener la posibilidad de ir hablando conmigo mientras yo estoy explicando, así evacuás las dudas que vayan surgiendo a continuación. Obviamente, en la academia no se puede hablar con voz, digamos, o sea, con audio, porque si no sería infinito las preguntas y las respuestas, sino que es por chat. Pero bueno, hay interacción. Así que te dejo con esta clase para que veas si realmente te va a servir o no. Quédate hasta el final y vas a ver que seguramente vas a aprender un montonazo. Te dejo con el videíto. Germen. Vamos al análisis de la partida McDonald contra la Bordaneus, año 1834. Esta es la partida número 1 del libro Mis geniales predecesores, escrito por Garry Kasparov. Comienza McDonald con E4, C5, defensa siciliana por parte de la Bordaneus. Bueno, movimientos muy normales en busca del dominio del centro. Y aquí caballo F3. Como esto es una clase de ajedrez dentro de un video de YouTube y no un video de YouTube de ajedrez, voy a tratar de explicar al detalle total todo lo que quiso decir Kasparov en su libro. Y el aprendizaje está en los comentarios. Eso es justamente un aprendizaje que yo tuve de muy chico. Y bueno, eso lo transmito mucho en las clases, que en los libros, el aprendizaje de los libros está en el comentario de la jugada. F4, dice Kasparov, que era en su tiempo el movimiento que más se jugaba. De hecho, hay un jugador que dice aquí Garry que se llama Deschapelles. Afirmó que cualquier otra jugada es ventajosa para las negras si no se hacía el movimiento F4. Aquí, por ejemplo, dice que se jugó varias veces caballo C6, caballo F3, E6, C3 para ganar espacio en el centro. El movimiento E6 también es para ganar espacio en el centro y recapturar de peón en caso de D5, peón por peón, peón por peón. Entonces aquí si D4, peón por peón, peón por peón, se gana espacio en el centro con los peones. Aquí contra el movimiento D5, la idea de las negras, E5, con el peón pasado protegido por todos los peones. Y ahora F6 es una de las opciones. Y otra de las opciones también que aquí dice es caballo H6. El francés tuvo más éxito. Más tarde, Stauto también pensó que caballo F3 era un error y que F4, como jugó Saitz-Aman contra él, era mejor. O sea, bueno, estaban no tan cercanos a la verdad objetiva, ¿no? Quizás en el año 2100 vuelva a pensarse que F4 es buena, pero por el momento no tanto. Aquí Morphy dice Kasparov que discrepó categóricamente con eso, llamando a F4 un método de juego completamente incorrecto. Y las jugadas caballo F3 y D4, D4 rara, pero bueno, es el gambito morra, está claro, no estarían de acuerdo cuáles de estos contendientes podía ver el futuro. Bueno, caballo F3, claramente Morphy fue el que estuvo más cerca, ¿no?, de lo que se juega hoy en día. Volvemos a la partida. A ver, para que quede bien claro, en las clases de ajedrez el aprendizaje está en los comentarios al juego y las derivaciones de la partida y no la partida en sí misma. ¿Ok? ¿Queda claro? Por eso, bueno, lo aclaro varias veces, ya no lo quiero aclarar más.
Caballo F3 se juega aquí, entonces McDonald hace ese movimiento. Caballo C6, esto viene sin comentario, así que lo pasamos. D4. Bueno, aquí agrego yo un poco los comentarios. La idea de caballo F3 es la ruptura en el centro con D4. Y en caso de que se coma C por D4, va a venir caballo por D4 centralizando el caballo. Peón por, caballo por. Y ahora E5. El signo de exclamación es por una ruptura en el momento adecuado. La Bordaneus realiza una jugada que se convirtió en el punto de partida de una variante desarrollada 150 años después por el gran Sveshnikov. Bueno, claro, porque es una defensa muy moderna, la variante Sveshnikov de la siciliana, entonces le da ese... Kasparov dice que es bastante buena. Aquí hay unos análisis. Esto puedo asegurar que es algo que se juega muchísimo a nivel aficionado, que es comer caballo por caballo, dama por E6. Quizás con la idea de caballo E7 y caballo E6, pero ciertamente no es muy fuerte este plan. No hay que cambiar tantas piezas al principio porque básicamente si nos comen caballo por C6 nos estarían haciendo un favor trayendo un caballito al centro. Por eso la captura está de más. Perdón, seguimos un poquito, me confundí aquí. Estábamos en caballo por dama por E6, alfil C4 por ejemplo, es una variante que analiza Garry, caballo E7, caballo C3, caballo C6, dama D1, vuelve con la dama. Aquí para la computadora es mejor y tiene bastante sentido no irse con la dama tan lejos, ¿no? Sino mantener quizás alfil de 2 a la otra. Bueno, pero la idea es que aquí a dama de 1, alfil C5, enroque, con un juego ligeramente inferior. Bueno, pasemos a lo que es la partida, pero antes ver un poquito, porque acá Kasparov va a mostrar la línea más teórica de la Sveshnikov, que es, por ejemplo, aquí hacer no esta E5 de una, sino primero el caballo y ahora recién E5, que esto sería lo teórico. Aquí caballo B5 y D6. Esta es la variante de la súper conocida. Aquí caballo B5 es lo que dice el libro. Y por ejemplo, dice que a finales de la década de 1950 se solía hacer A6 y bueno, se iba derecho a caballo D6 y por ejemplo luego de alfil por dama F6. Si nos capturan, comemos y creo que esto es bastante razonable para el negro. Pierde la pareja de alfiles, pero está medianamente bien. Y si no, la otra opción era dama de 1. Dama de 1, aquí aprovechamos, colocamos la dama en G6 tocando el peón, caballo de 3 y caballo de 7. Y bueno, una línea muy larga entre jugaron Fischer tal, dice acá en los comentarios. H4, H5, alfil G5, esto bueno, no tiene mucha importancia. Acá siempre el chiste de estas posiciones es la ruptura en D5. Esto sí es lo que hay que saber de todas estas variantes. O sea, no se puede jugar normal, sino que hay que hacer jugadas media raras porque el tema es que contra, por ejemplo, cosas así, se puede jugar o caballo acá a B4 tocando estas dos, o incluso caballo D4 aquí. También interesante, alfil acá, todo apuntando a C2. Eso es la idea general de cuando jugamos así. O sea, caballo B5, A6, tiki, y esto, caballo y D5. Bueno, volvemos a la partida de... Esto es lo que se jugó en Fischer contra tal.
alfil por D4, alfil a G5, peón por, dama por, alfil E2, F6 primero, amenazando el alfilete y luego de que vuelve, alfil a G4. Con igualdad, Fischer tal, candidatos Curacao 1962. Pero dice que en el movimiento 12, por ejemplo, cuando haces esta, en vez de comer alfil por, como hizo Bobby, había que hacer peón por peón. Y bueno, es un poco la línea que ya de las que le hablé, que me parece muy razonable. Bueno, aquí hay otros comentarios bastante largos. Dice, bueno, pero E por D5 conserva una ventaja. Luego Sveshnikov mostró que D6, C4, alfil E7 es más sólido. O sea, volvemos para acá. Contra caballo B5 sería D6, C4 y alfil E7 es más sólido. Esto sería este comentario, más seguro, ¿no? A6 también, puede ser, para que vuelva. No sé cómo está la teoría acá. No, Liches no, en Master. Alfil E7. Fíjense que justamente a día de hoy se sigue jugando de esta manera, pero claro, esto es Kalashnikov, no es Sveshnikov. Porque Sveshnikov, justamente, la diferencia entre ambas variantes, creo, es que caballo aquí tocamos, entonces estás obligando a que el caballo se ponga en C3 y entonces al final, cuando hace C5, caballo B5 y por ejemplo D6, él no tiene la opción de jugar con C4, porque ya la incorporación de los movimientos caballo, caballo y E5, bueno, hace que la jugada C4 no sea tan importante. Bueno, ya está. Esto sería como partecitas de las ideas de la Sveshnikov. Ahora, lo que se jugó en la partida es caballo por C6. Mata el caballo. Y ahora, bueno, está clarísimo que McDonnell no le importaba demasiado las estructuras de peones ni los conceptos del centro. No jugaba mal, pero Labourdonnais era un jugador mucho más, que comprendía mucho más el ajedrez. Aquí captura con el peón de B. Y la idea es que vamos a jugar para D5, para ganar espacio en el centro. El peón de C va a apoyar al peón de D. Entonces, el día que te capturen, vos podés comer y al final vas a tener un centro de peones espectacular. Imaginemos que los peones están en las casillas marcadas con azul, E5 y D5, y van a estar controlando estas cuatro casillas, F4, E4, D4 y C4, y estaríamos felices como lombrices. Alfil a C4 hace justamente McDonnell, intenta evitar el movimiento D5, pero aquí caballo F6 toca el peón y además amenaza D5. Kasparov también señala otra variante interesante en vez de caballo F6, que es alfil A6, con la idea de que ante alfil por jaque, y entonces aquí y aquí, bueno, parece bastante razonable también. No le veo mayor historia. Acá Garry dice que es un tantito mejor este caballo de 2, luego de alfil por caballo por dama E7. Ya me parece raro poner la dama aquí realmente. Luego de esta dama acá, bueno, no es muy feliz esta variante. Las blancas conservan cierta ventaja. Bueno, claramente no había que jugar ninguna de las dos opciones. Caballo F6 entonces estuvo bien. Y ahora alfil G5. Una jugada que estoy 99% seguro que muchos tildarían de una jugada completamente normal.
Y de hecho es una jugada normal. Pasa que, bueno, para Kasparov es una jugada mala. Dice un movimiento inútil antiposicional. ¿Por qué cambiar este alfil? Y bueno, de cierto modo tiene razón. Pasa que esto lo agrego yo en toda esta la comprensión de todo esto. Y es que a uno le enseñan primero a sacar las piezas, a clavar los caballos y listo, y ya está. Y le enseñan también que el alfil vale lo mismo que el caballo. Entonces, bueno, uno no pasa de esa comprensión y listo. Pero claro, Kasparov dice que no va a servir nunca alfil por caballo porque el alfil vale más. Entonces, ¿para qué ponemos el alfil en G5 clavando el caballo? Tiene razón, pero bueno, entendiendo que los comentarios y el estudio está dirigido a aficionados, eh, no piensen que alfil G5 es mala. Alfil G5 tiene todo el concepto del mundo, está muy bien, están desarrollando una pieza, pero bueno, en un nivel un pelín más alto de comprensión, para Garry es una jugada rara. Bueno, aquí, mmm, por ejemplo, dice que un poco mejores, dama E2, y por ejemplo, contra el movimiento alfil E7, caballo C3, enroque, esto sería como un movimiento más normal para Kasparov. La idea de dama E2, por ahí acá no la dice, me adelanto yo a decirla, es que evita D5, porque cuando te capturan vamos a comer en E5, así que estamos haciendo que D5 sea más difícil de realizar. Aquí se completa el desarrollo, y bueno, aquí hace alfil G5 nuevamente, pero al parecer caballo por E4 es una jugada razonable. H6 también la marca como una jugada interesante. Este es el símbolo de interesante. Caballo por, y bueno, hay truquitos aquí, que si alfil por E7, caballo por C3, dama por E5, torre E8, todo muy de maquinola, enroque largo, hiper de máquina, dama por C3, D5, alfil D3 y dama C con igualdad, como en una partida anterior del mismo match. Bueno, interesantísimo que esto lo jugaron antes, o sea, en una partida anterior del mismo match. Bueno, repetía exactamente lo mismo que decía Kasparov. Bueno, seguimos. Aquí dice que en vez de dama E2, como todo lo que jugaron ellos, quizás es enroque la jugada. Enroque es lo más lógico. Bueno, seguimos. Alfil G5, alfil E7. También Garry señala que alfil C5 es bastante razonable. Enroque H6, tac, tac. Esto podría haberse jugado también. Bueno, alfil E7. Desclavamos el caballete. Dama E2. Y ahora, muy interesante el movimiento del negro, que es pum, D5. Pero antes de mirar este D5, analicemos un poquito que también existía otra jugada en vez de dama E2, que es caballo C3. Caballo C3 tiene aspecto de muy razonable porque lucha contra el movimiento de liberación del negro, que es D5. El negro es todo lo que quiere hacer en esta posición es ganar espacio en el centro. Por eso caballo D3 vale la pena mirar qué pasa. Alfil B7 para que todas las piezas apunten a D5, dama E2, y contra el movimiento D5 parecería ser interesante, pero al parecer hay un torre de 1 para Kasparov muy bueno, incluso ya la máquina, en este momento, raro que esto no, o sea, ha estado analizado por Kasparov, pero bueno, ha omitido una táctica brutal que era alfil por y este truquito
que no se puede capturar peón por alfil por, y contra alfil por jaque, y me termino comiendo el alfil y bueno, quedo con peón de más, una partida completamente ganada. Entonces vamos a dejarlo ahí, caballo C3, alfil B7, dama E2, en esta variante D5 no se puede hacer, o sea, nos impide completamente la ruptura central en D5. Bueno, en la partida no se jugó nada de eso, no se hizo caballo C3, sino que dama E2, como les decía. Y ahora, pum, D5. Gran movimiento por parte de la Bordaneus, que entiende que hay que empujar en el centro y tratar de ganar espacio con los peones. La Bordaneus, discípulo, al menos ideológicamente, de el francés también como él, André Danican Philidor, que, bueno, es el que hizo los primeros análisis serios de ajedrez y que acuñó la frase: los peones son el alma del ajedrez. Una frase espectacular porque todavía tiene vigencia, va a tener vigencia para siempre. Además de D5, otros comentaristas, según Garry, decían que Enroque era razonable, o incluso este truquito caballo por E4, pero al parecer no funciona del todo, está muy raro este truquito, no lo había chequeado. Alfil por, dama por D5. No, esto parece muy extraño. Claro, en esta variante, alfil por D5, peón por dama por, está bien. O sea, alfil por, peón por dama por, jaque no. Bueno, estos son errores. Acá torre B8 sería lo que dice la máquina. Vamos a quedarnos con el análisis de la compu y ya. El tema aquí es que el D5 se encuentra con este trucazo, que es dama F3. No se puede comer tan fácil porque ataque doble y perdemos la torre. Y si te hago este E4, dama aquí. Entonces ahora amenazo sacar el alfil y comerte el peón de G3. Bueno, esto se ha omitido en el libro. Volvemos a la partida. Entonces, expansión en el centro con D5. Y ahora, error por parte de McDonald, que lo que tiene McDonald es que comete errores, pero son errores que pasarían absolutamente desapercibidos desde un punto de vista de la máquina, desde un punto de vista de una comprensión superficial del juego. Y está muy bien que haya cometido esos errores, porque lo que le termina pasando a McDonald es que, como ya sabemos, va a ganar el negro, va a ganar la Bordaneus, y nunca se enteró por qué. Y no se entera por qué, porque no comprende del todo las estructuras de peones de Bordaneus. Y tampoco comprende la lucha del alfil contra el caballo. Entonces, McDonald sabe perfectamente por qué ganó. Pero la Bordaneus sabe perfectamente por qué ganó. Pero McDonald no sabe por qué perdió. Porque comete errores no forzados. Es decir, el primer mini error es comer caballo por y peón por. Y nadie lo obligó a capturar. Entonces, él evidentemente no es consciente que es un error. Son errores de falta de comprensión, que la computadora no es capaz por el momento, seguramente una IA dentro de algunos años sí, pero por el momento no es capaz de diferenciar y decir que esta jugada es malísima. De la misma manera, la jugada alfil por F6 es una jugada muy, pero muy mala, pero para la computadora no tiene un castigo que es como que te estás colgando un peón. Para Kasparov sí es un error ya grave.
lo que había que hacer era peón por peón, peón por peón, jaque, alfil de 7, acá matar, 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 matar y caballo C3. Compresión sobre los peones centrales, dice otro comentarista que se llama Neizchat. Y Kasparov dice que no está de acuerdo y que después de D4, caballo D5, dama D6, C4, enroque y caballo B6, esta presión no vale nada. De hecho, ya la computadora indica una pequeña ventaja para el negro, evidentemente por la posibilidad de empujar los peones hacia el centro. Entonces seguimos un poquitín más. Bueno, D5. Entonces acá nos queda bien claro, alfil por F6 es un error. Kasparov no se pone a explicar por qué es un error, dice que es un error grave y ya. Y bueno, básicamente es un error grave porque queda la pareja de alfiles contra el alfil y el caballo. Y esto, en todo momento y en todo lugar, es ventaja para el negro. Salvo que el negro se las ingenie para generar una posición en la que el caballo y el alfil sean superiores. Pero en términos generales, en la inmensa mayoría de los casos, los dos alfiles son mejor que el alfil de caballo. Y si le sumamos la gran ventaja central del negro sobre el blanco por los peones perfectamente colocados en el centro, es aún mucho mayor. Comprendo lo que quiere hacer McDonnell, que la idea al final es que con el alfil en B3 presiona en D5, con el caballo presiona en D5 también y quiere forzar una posición en la que o me coman o adelanten el peón y este alfil de repente crece. Pero bueno, eso no va a pasar, o al menos no va a pasar lo que quería McDonnell. Ese es el concepto del blanco. Por eso está jugando, acá en Roque, está jugando McDonnell y no sabe realmente en dónde se ha equivocado. Bueno, acá hay un comentario que viene sin comentario, justamente caballo C3. O sea, son jugadas, un comentario solo en jugadas D4, caballo A5 y dama jaque. Esto sería bastante bueno para el negro. Luego dama D2, dama B5, no lo dejamos enrocar. Y bueno, estas piezas, especialmente el caballo, quedó mal ubicado en el lado extremo del tablero. Volvemos a la partida. Enroque. Y ahora, movimiento muy importante de la Bordaneus a A5. A5, un poco que fuerza los acontecimientos, lo que termina pasando. A5 está amenazando A4. Está amenazando alfil A6. Y podríamos decir que la captura de peón por peón y peón por peón, que es lo que juega McDonnell aquí, es el principio del final de la partida. Es donde va a quedar mucho peor estratégicamente. Para la máquina, todo esto es una situación que no, lo tiene completamente sin cuidado, porque contra torre D1, que esta es la mejor jugada de la computadora, si hacíamos A4, alfil C4, y al final es mucha la presión que existe sobre el peón de D5. Si se hubiera jugado alfil B7 para seguir, bueno, acá comer no se puede porque está la dama colgada, ¿no? Alfil B7 para defender, caballo C3, presión, peón, peón, alfil, alfil y torre, entonces medio que te obligan a hacer D4, y ahora caballo B1 para redirigir el caballo para D2, seguramente a F3, y quizás
si se hubiera jugado de esta manera, McDonnell habría conseguido su objetivo, que si volvemos atrás, fue el objetivo que se planteó cuando hizo alfil por F6, alfil por y colocó el alfil en B3, que era presionar con el caballo en C3. Lo pudo haber logrado si acá jugaba de mejor manera y hacía torre D1 presionando. Pero bueno, esto lo descubrimos con el análisis de la computadora. Acá McDonnell hizo una de más y primero comió peón por peón y torre D1, pero resulta que no es lo mismo ahora, porque cuando adelantemos el peón, vamos a estar abriendo el alfil, un alfil en B7. No es lo mismo adelantar el peón aquí, en donde estamos bloqueados en la diagonal y este alfil no crece, que comer y adelantar. El centro de peones se vuelve un centro de peones móviles a partir de la captura peón por y peón por. Y además hay que agregar que el peón de E4 contra el peón de C6, es decir, al cambiarse, se cambia el peón de E4 por el peón de C6. El de D5 se transforma nuevamente en peón de C6. Parecido a el malo de Terminator. Vieron que le pegaban un garrotazo y se volvía a transformar de nuevo en lo mismo. Bueno, acá el blanco le pega un garrotazo al peón de D5, pero el peón de C6, ¡pac!, de nuevo se vuelve a transformar como el malo de Terminator en un peón de D5. Bueno, no sé si se entendió la referencia, pero esperemos que sí. Seguimos. Entonces había que presionar con torre de 1. Se come, peón por, y ahora torre de 1. Y bueno, ahora D4 es una posibilidad. Para la computadora era primero mejor hacer alfil A6 y D4, pero al final no cambia tanto la idea, que es que con el movimiento D4 ya nos disponemos a empezar a avanzar con los peones en el centro. Pero bueno, vamos a llegar un poquito más a la posición concreta. Acá voy a tapar lo que dice el libro y los voy a invitar a ustedes que son parte de esta clase. Si ya vas más de media hora mirando estos conceptos, estás metidísimo y no te va a molestar que pare un poco para preguntarte cómo jugarías vos después de lo que hizo McDonnell, que fue el movimiento C4. Que al final el movimiento C4 es un movimiento muy flojo porque es verdad que busca controlar la diagonal C2H7 con el alfil, busca traer el alfil también al juego, pero no es tan sencillo como eso, no es tan fácil o sea, buscar ese tipo de planes, y además, una vez que moviste el peón a C4, ya para siempre, de manera eterna, le dejaste los dos peones centrales y ahora sí pasados. El negro puede preparar el avance de E4 y D3 o E4, E3 o dejarlos aquí, cualquiera sea la idea, y siempre va a tener ventaja, porque quien domina el centro está dominando todo el tablero. Y al haber hecho el movimiento C4 y no mantener el peoncito en C2, entonces ya este plan va como piña siempre. Y tapé lo que le sigue para preguntarte a vos, ¿qué moverías a partir de acá?
¿qué movimientos, cómo desarrollarías las piezas? Y como para no hacer tan densa la espera, yo esta posición la dejo 10 minutos en mi clase, como mínimo 10 minutos. 10 para que mis alumnos piensen 10 minutitos. Porque creo que es una posición muy interesante y muy instructiva y en donde uno se da cuenta qué tanto entiende del juego y qué tanto no. A mí me maravilló lo que hizo la Bordaneus a partir de este momento. Algunas pistas ya le di a ustedes en cuanto a que si hizo C4 ya no va a poder parar el avance de los peones. Entonces jugadas normales como torre E8 parecerían ser posibles. O alfil B7, en fin. Muchas jugadas son muy posibles. Pero, bueno, los invito a ustedes a que se tomen 10 minutitos y traten de entender esta posición y cómo jugarían de negras con las correspondientes jugadas del blanco también. Yo, por mi parte, obviamente que voy a seguir con la clase como si nada, pero doy por sentado que paraste el video 10 minutos, escribiste en los comentarios lo que jugarías y yo te voy a leer, obviamente que sí, pero bueno, voy a seguir con la clase como si nada hubiera pasado aquí, ¿ok? Aparentemente, dice Garry, el error decisivo. Fue un error permitir que los peones negros se convirtieran en pasados, ya que no es posible bloquearlos en los cuadrados claros. Acá, por ejemplo, caballo de 2, A4, alfil C4, A3, B3, alfil B7, las blancas simplemente estarían peor, pero bueno, dice, pero aún podrían haber resistido. O sea, es una partida común y corriente. Está un poquito peor, sí, pero bueno, no pasa nada grave. El oponente tiene 2 alfiles y el centro, pero bueno, seguimos jugando, no estamos completamente perdidos. Miren acá la maravilla que hace la Bordaneus y compárenlo con el concepto que ustedes tienen de esta posición. Obviamente, con el módulo, todo se puede jugar. Más o menos todas las jugadas son razonables. Y de hecho, para la máquina hay jugadas que por ahí que no son tan comprensibles y son buenas también. Pero miren lo que hace la Bordaneus. Primero dama B6. ¿Y por qué va a ser dama B6? Dama B6 es un movimiento que va a liberar la torre de A y que se va a dirigir a E8, como vamos a ver a continuación. Uno pensaría que la torre es la de F la que tiene que irse, y acá está como la clave. Si alguno comprendió que había que sacar la dama para luego de alfil C2 sacar el alfil y poner la torre en E8, realmente está entendiendo lo que había que hacer. Y se coloca esta torre y no la de F, porque la de F va a estar disponible para empujar el peón de F7 a F5. Porque acá la lucha, el alfil de C2 siempre va a querer bloquear al peón de E4. Y la dama también y el caballo también. Entonces el negro necesita poner el peón en F para seguir avanzando. Es decir, nosotros tenemos un grandísimo centro. Pero si no lo utilizamos bien, si no hacemos las jugadas adecuadas, nos lo van a bloquear al centro por casillas blancas. Y la única manera en que no lo bloqueen es que nosotros empujemos el peón a F5. Y eso además lo vamos a hacer volviendo con el alfil para E7 o incluso, como, si mal no recuerdo en la partida, creo que se volvió a D8 cuando le pusieron el caballo en E4. Lo cierto es que el alfil vuelve y entonces vamos a meter el F5 y E4. Caballo de 2, vamos, basta de cháchara. Y ahora torre 8. Lo van a entender como con el correr de la partida, como se jugó. Entonces, torre 8, una jugada misteriosa. Acá podemos analizar
algunas cositas. Dama por B2, dice habría desperdiciado toda la ventaja negra, porque es verdad que estamos amenazando el alfil. Pero bueno, dama D3 nos defienden, amenazan mate, y contra esta torre B1, y bueno, la posición se vuelve... Esto se vuelve muy complejo. No tiene ningún sentido que el negro juegue de esta manera teniendo tanta ventaja de tipo estratégico. Entonces torre 8, los plancitos estaban muy muy bien. Y contra caballo E4, que es una jugada muy floja, pero recuerden que McDonnell tiene un concepto, esto se jugó hace casi 200 años, entonces McDonnell tenía otra forma de mirar el ajedrez. No era un jugador que jugaba mal, sino que él más bien, eh, la escuela ajedrecística con la que se había nutrido era más bien de tipo táctico. No le importaba mucho las estructuras de peón. Entonces él quería atacar, quería meter C5, quería meter el caballo en D6. Él iba al quilombo, como diríamos en Argentina. Pero la Bordeneus, más bien, iba a la comprensión de los planes, que al final fueron los que el ajedrez se juega muy parecido como juega la Bordeneus. Era la diferencia entre un fuerte maestro con un fuerte aficionado. Entonces contra acá, una jugada más interesante para este bloqueo del centro era alfil E4. Y de hecho es muy razonable porque estaría cambiando el gran alfil por el alfil y sería la lucha de caballo contra alfil. Pero bueno, el error instructivo es caballo E4, alfil D8, que me encanta el movimiento alfil D8, porque aquí ya he marcado muchas veces todas estas flechitas. La dama a H6, apunta a H2. El alfil desde D8 va a ir a C7. La torre ayuda en el avance de los peones. Y la otra torre de F va a F4, apoya F5 para E4. El alfil también colabora. Y bueno, algo de eso yo quiero volver atrás. Esto es clase de ajedrez, entonces, con el diario del lunes. Ahora quiero que compares la comprensión que vos tenías antes de ver esta posición con lo que dijiste, con lo que pensaste, con los comentarios que dejaste ahí en la cajita de comentarios, y decime qué te parece, si estuvo bien o no. A mí me parece fascinante realmente la comprensión de la Bordeneus de esta posición. Dama B6, alfil B7, se adelanta al movimiento de caballo E4 poniendo la otra torre, y cuando viene caballo E4, que al final es floja, alfil a D8, y entonces va a dejar todo servido para el avance del centro. Aquí McDonnell, con su idea táctica de C5 para colocar el caballo en D6, aquí dama C6 juega la Bordeneus, amenaza jaque mate, si saca el caballo dama por G2, entonces F3. Y bueno, aquí alfil E7 juega la Bordeneus. Al final, con el alfil en E7, no se puede comer todavía alfil por C5, pero está evitando el caballo a D6, porque se caería el peón. Torre C1. Y ahora el negro hace el movimiento más normal de esta posición, que sería el F5, que increíblemente para los módulos modernos no es una grandísima jugada, aunque, miren, F5 es la jugada que el 99% de los maestros harían, entonces al final es una jugada muy razonable. Pero claro, la computadora tiene unas variantes que son un disparate de complejas, y bueno, finalmente la
la evaluación es que no era tan buena al final, pero aquí yo quiero dejar bien en claro esto, ya que estamos en clase, estamos aprendiendo ajedrez. Hacer un F5 en esta posición, por más de que la máquina lo marque como quizás una imprecisión, no es una imprecisión. O sea, ¿cómo puede ser que esta jugada sea una imprecisión? Bueno, es verdad que es una imprecisión porque para la máquina de nivel 4000 de Elo te mete unas cosas que no se puede creer, pero bueno, entendamos que no estamos, al final el ajedrez se juega entre humanos y entonces esto es una jugada de muchísimo concepto. Bueno, aquí se hizo alfil C4, rey H8 y ahora el por qué para la máquina es una jugada mala es que la computadora hace este movimiento que es un disparate, que es primero coloca el caballo en D6. Este es el justificativo por el que la máquina dice que F5 no es tan fuerte. Porque luego de alfil por mete esta intermedia que es increíble, alucinante completamente. Entonces no tiene el pasaje de dama que tuvo en la partida. Porque acuérdense que acá McDonnell, bien táctico, hace alfil A4, se gana la calidad, dama H6 y cuando se come la torre, la Bordaneus se come primero el caballito y bueno, con mucho ataque. En fin, ahora lo vamos a ver. Pero claro, era súper de máquina hacer caballo de 6 primero. Entonces contra esa, no comer obviamente porque se te cae la dama. Pero esta, para que la dama no tenga un gran movimiento, entonces contra dama por, alfil por, alfil por. Aquí, bueno, el negro sigue con una pequeñita ventaja, pero bueno, la cosa más o menos se iguala. Bueno, esta es la jugada de la máquina, que no nos interesa tanto. Rey H8 hace la Bordaneus. Ya ha puesto en marcha su mayoría de peones. Mayoría de peones nos referimos a que hay 4 peones contra 3. De hecho, si dividimos el tablero así, en estas 5 columnas, son 5 contra 3. Entonces, medio que estamos obligados a adelantar los peones. De esa manera, alfil A4, McDonnell juega de la manera normal. Dama H6. Y entonces, alfil por E8. Juega de la forma táctica que él entendía. Se gana la calidad. Pero entonces, ahora la Bordaneus se come el peón. Vamos a omitir todas estas variantes complejas. Simplemente F por E4. La avalancha de peones pasados arrasa con todo a su paso, dice Garry Kasparov. Aquí C6, muy razonable. Pero claro, ahora da Bordaneus, que si bien era un jugador posicional muy fuerte, porque entendía las estructuras de peones, también tácticamente es muy duro. No sacó el alfil a ningún lado, sino que come peón por, basándose en la línea de que si te comes el alfil, te dan mate en 6. Jaque, rey, jaque, rey, jaque. Y bueno, donde te vayas, te dan mate. Te vas acá. Dama, torre por jaque. Acá, jaque acá. Y matienzo. No es que el otro no calculaba nada, sino que esperaba a estar muy, muy fuerte para ganarte. Bueno, acá, entonces, captura la Bordaneus. No se puede comer, como les dije. Torre C2. Una buena jugada defensiva, porque además se está amenazando el F2. En fin, muchas jugadas. Y ahora hace jaque. La Bordaneus, una jugada muy, pero muy lógica, aunque hay que decir que esta era un poco mejor en términos de la máquina, una desviación de la dama, pero bueno,
realmente después de alfil por E4 parece ciencia ficción realmente. Este movimiento entrega el alfil y para simplemente adelantar el peón tiene una torre de menos la Bordaneus. Volvamos. Entonces aquí hizo jaque primero la Bordaneus, el negro, rey H1 y alfil C8. Era un poco mejor autoclavarse, una jugada que tiene pinta de ser un disparate atómico, pero bueno, así es en términos de la máquina lo que había que hacer. Me pregunto qué sucede si esta. Ay, bueno, y dama E2, increíble la capacidad que tiene la computadora de zafar en todas las posiciones, porque te siguen tocando el alfil de B7, entonces no te puedes comer tan tranquilo el alfil 7 porque te van a comer, o sea, dama por, torre por. Entonces, si te comes te comen este y bueno, te quedas con un poco complicado en esa posición. Bueno, McDonnell se fue con el rey H1, podría haber zafado con torre F2, no lo hizo aquí. Simplemente la Bordaneis saca el alfil. Ahora le están amenazando a comer el otro alfil. Alfil de 7. Y esta avalancha de peones empieza a correr. F2 primero. Se amenazan algunas cositas interesantes como dama E1 jaque. Si te comen, captura y esmate. Y bueno, acá la partida se vuelve ya poco instructiva desde el punto de vista de la comprensión de las estructuras de peones y el centro, pero podemos concluir ya, a pesar de que falta todavía un poco la definición de la partida, podemos concluir que el plan de la Bordaneus funcionó. O sea, hagamos como una vuelta atrás y acuérdense esta posición, que para mí es la posición clave. ¿Cómo evoluciona? Tac, 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 tac. Y es lo que termina haciendo. Avanzar con esa mayoría de peones. Avanza con F5. Y acá avanza y después avanza. Avanza con F2. Llegó hasta F2 el peón de F5. Torre F1 para evitar la pérdida instantánea. D3, toca la torre. Torre C3. Acá primero alfil por, peón por y E4. Ahora defiende absolutamente todo. Y estos tres peones se están imponiendo. Es calidad de menos, pero tres peones pasados, protegidos. Y la victoria es prácticamente que no se puede evitar. Acá alfil dama C8 hace McDonnell, buscando matar la torre y coronar. Pero alfil D8, la Bordaneus se defiende muy bien. Evita cualquier cosa rara. No se puede capturar y comer y torre C8 porque simplemente dama aquí y ya está perdido, se defiende todo y está todo mal para el blanco. Va a perder. Entonces alfil de 8, dama C4, dama E1 amenaza ganar instantáneamente. Ya la computadora dice mate en 15. Se hizo torre C1. Acá viene sin ningún comentario realmente de Garry. Es aquí contra torre C1 D2. Jugada maravillosa. Increíble cómo los peones progresan. Todos defendidos. Dama C5. Te amenazan mate. Cuidado. Cuidado, torre G8 juega aquí la Bordaneis. Te están amenazando la torre. Te están amenazando... Bueno, la torre es especialmente la jugada que se amenaza. Torre de 1. No se puede comer todavía porque está la torre defendiendo. Pero acá E3. Y ahora cuando quiere hacer E2 a la siguiente ya está completamente perdido. Hizo dama C3. McDonnell. Pero acá le hicieron dama por. Y el último truquito contra dama por E2. Y la... ¿Qué falange? Dice Kasparov. Ciertamente Philidor
habría estado encantado con una avalancha de peones tan fantástica. Este final inimitable es una de las posiciones más notables que ocurrieron en el siglo XIX. Bueno, realmente una obra de arte de la comprensión de las estructuras de peones, de la táctica, de la defensa. Gracias a la Bordaneus tenemos esta partida, pero también gracias a McDonnell tenemos esta partida. Y ahora creo que queda bien claro esta idea que planteé al principio, y es que McDonnell no se dio cuenta en qué momento empezó a quedar peor. Porque McDonnell no tenía los conocimientos posicionales que tenía la Bordaneus. ¿Era un jugador fuerte? Sí. Era un jugador fuerte, era un jugador táctico. Era un jugador de otra época. Era un jugador que, si bien era contemporáneo, entendía el juego como lo entendían los anteriores jugadores, el ajedrez romántico. Pero el ajedrez posicional obviamente es superior, y por eso es que ganó la Bordaneus, discípulo de Philidor en cuanto a la ideología que tenía ajedrecística. Así que bueno, espero que les haya encantado esta clase. Por favor, coméntenmelo si llegaron hasta acá. Llegué hasta acá, Germen. Acá estamos, firme. Aprendí un montón, no aprendí nada. Quería ver tu cara, no quería ver lo que ustedes quieran. Comenten qué les pareció la partida, si la conocían. Y nada, los espero en la academia en caso de que se convenzan de que puede estar interesante una incursión en clases de este estilo. Y si no, tranquilos, desde en YouTube yo también voy a subir clases de esta índole. Si les interesa, encantado también. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!